Bueno, bos días a todos e todas. Estamos aquí en unha nova sesión técnica organizada pola Dirección Xeral de Saúde Pública e hoxe nos va a falar Sergio Veiga Rodeiro, que é un técnico do Servicio de Información da Dirección Xeral, sobre a situación das adiccións comportamentais en Galicia, en xente nova, de acordo á enquisa Estudes, que é unha enquisa estatal, pero que tamén se fai unha territorialización, en este caso, máis adaptada ao que é o contexto poboacional de Galicia. Cando queira, Sergio, ya sabes que tes 15 minutos. Perfecto. Gracias, Sagrario. Buenos días a todos. Efectivamente, la idea sería repasar en 15 minutos cuál es la situación de los jóvenes en este tema en Galicia. Antes de nada, tres cosas respecto de la fuente de información. Como ha dicho Sagrario, vamos a utilizar la encuesta Studes. Entonces, cuando utilizamos una encuesta hay que recordar dos cosas. Uno, las estimaciones que hacemos aquí, que veréis aquí, están sujetas a error. Es decir, el muestreo es probabilístico, la muestra está ampliada, como ha dicho Sagrario, pero no dejan de ser estimaciones, un parámetro poblacional que desconocemos y están sujetas a error. Y la segunda es que las decisiones metodológicas que se van tomando a la hora de elaborar la encuesta y de realizarla hace que las respuestas tengan sesgos. Sobre esto os comentaré luego una cosa en un par de diapositivas. Luego quiero que recordad que estamos hablando de jóvenes de 14 a 18 años, que serían tercero y cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato y las titulaciones de FP equivalentes, y que es una encuesta autoadministrada en el aula, que cubren directamente en su aula. Y respecto a comportamentales, vamos a ver información sobre 5 bloques. Son los 5 bloques sobre los que se pregunta. El primero tiene que ver con juego de azar, introducido en el año 14, que tiene que ver con juegos en los que hay intercambio de dinero y un posible premio y una situación de incertidumbre. Luego, videojuegos y deportes electrónicos, que tendrían que ver con videojuegos online o sin ser conectados en cualquier dispositivo, desde un teléfono, una consola y de cualquier temática, desde un Tetris, un puzzle a un juego de fútbol o de guerra. Luego, el uso de Internet por diversión, eliminando todo lo que tiene que ver con tareas escolares. Todo lo demás estaría ahí, desde hablar con amigos hasta ver vídeos o incluso jugar. Uso de redes sociales, que me parece interesante resaltar que aquí mezcla también tanto lo que tiene que ver con redes sociales, que serían como WhatsApp, Snapchat o Hangouts para hablar, con redes sociales como Instagram, TikTok o Twitter. Y el último bloque sería el de consumo de pornografía, introducido en el año 23. Entonces, respecto al primer bloque, juego azar. Aquí tengo que recordaros que todos los juegos que hay en esta categoría, que luego veréis un listado, son juegos a los que los menores tienen restringido el acceso. Está prohibido. Al igual que el tabaco, el alcohol o desde hace poco las bebidas energéticas. Y sin embargo, en el año 25 veis cómo el 21% de los jóvenes de 14 a 18 reconocían que en el último año habían jugado al juego de azar en modo presencial y un 13,1% juego de azar online. Respecto a la evolución, vemos que probablemente hasta la pandemia veíamos una tendencia descendente y desde la pandemia ha aumentado un poquito y probablemente estemos en una situación plana. Y si ampliamos la foto y vemos qué pasa en chicos, o sea, por sexo y grupo de edad, este código de colores lo vais a ver en toda la presentación. El azul representa a chicos, el rojo oscuro abajo de todo representa a chicas, el morado a los chicos de 14 y 15 años, tercero y cuarto de la ESO, mayormente, y en color dorado ocre el grupo mayor, 16 a 18 años. Pues aquí vemos que es una actividad en la que los chicos y los mayores, grupo de 16 a 18 años, están significativamente por encima de la media. En el caso de los chicos, en juego presencial es prácticamente 4 veces más que las chicas. Y en el caso del juego online está casi 6 veces por encima. Y aquí tenéis la única imagen, la única figura en la que voy a dar datos del conjunto del Estado, para que veáis que hay un informe estatal que se publica anualmente sobre comportamentales específico, en el que hay información sobre jóvenes y también de adultos, de la poca información que se recoge sobre este tema en edades. Entonces, si nos fijamos en el año 25 y vamos a las barras azules, representadas en el juego presencial, vemos que los más utilizados, esto es respuesta múltiple, es la ruleta y el bingo, seguidos de las loterías y los juegos de cartas, perdón, y las máquinas de azar, las máquinas tragaperras. A mí me llama la atención que las dos categorías más prevalentes sean el bingo y la ruleta, porque tienen lugar en lugares en los que hay control de acceso. Entonces yo creo que aquí hay un sesgo, y es que probablemente los chavales, o sea, no digo que el dato esté mal, simplemente me llama la atención que sean las más usadas, incluso los de 14, 15.
Yo creo que probablemente los chavales no están entendiendo las preguntas que se le hacen. Probablemente piensan que es un bingo, una ruleta que pueden utilizar en casa y no necesariamente con sus amigos o con su familia, en una reunión familiar, y no tenga que ver con lo que nosotros estamos pensando, que es un casino o un bingo. Y en el juego online vuelve a ser la ruleta, la categoría más prevalente, seguida de las apuestas deportivas y los juegos de cartas con dinero. Esto sí encaja más en lo que podamos pensar, porque en Internet el control de acceso es más relativo. Está prohibido, pero es más fácil saltárselo. Pasamos a la segunda categoría, que tiene que ver con videojuegos. Recordad que valía desde un móvil a una consola, a un ordenador y cualquier temática, juegos conectados o no. La evolución temporal es aparentemente plana y vemos que casi el 84% de la muestra refiere que ha jugado en los últimos 12 meses, un porcentaje prácticamente similar en los últimos 30 días, es decir, muy pocos jóvenes refieren un patrón de juego menos frecuente que mensual, y la mitad refieren que han jugado a diario. Y si lo analizamos por sexo y grupo de edad, vemos tres cosas. Uno, es una categoría mucho más prevalente en los chicos. Prácticamente no hay diferencias en términos de grupos de edad. Y luego llama la atención que al pasar de la frecuencia mensual a la diaria, las chicas bajan casi 40 puntos, y sin embargo, prácticamente el 100% de los chicos que juegan mensualmente juegan a diario. Es decir, los chicos, gran parte de su tiempo de ocio que utilizan este tema, lo utilizan jugando. Luego veréis que las chicas tienen un patrón relativamente diferente. Son los que juegan, y ahora vamos a ver el tiempo. Entonces, si lo categorizamos en tres niveles, menos de 2 horas en verde, entre 2 y 5 horas en azul y más de 5 horas en color rojo oscuro, vemos que la categoría de menos de 2 horas en los últimos años se ha incrementado. Entonces, probablemente aquí, bueno, haya varias cosas que estén influyendo en que los chavales estén más controlados y jueguen menos tiempo. Y a la derecha vemos que es el grupo de chicos, la segunda barra empezando por abajo, en la que se ve que juegan más tiempo. Es decir, prácticamente algo más del 50% le dedican 2 o más horas a jugar a videojuegos. Y aquí tenéis una categoría interesante, que es el gasto de dinero en cajas botín. Las cajas botín, para quien no lo sepáis, o loot boxes en inglés, son unos objetos virtuales que sería como el equivalente a las tómbolas hace unos años. Es decir, tú compras un sobre y aquí compras un objeto virtual que puede tener forma de sobre, de caja o de cualquier elemento del juego, y hay un elemento de incertidumbre en que no sabes lo que te va a tocar. Hay una transacción económica y no sabes lo que te va a tocar. Lo que te va a tocar puede ser algo que sea útil para avanzar en el juego o no. Y vemos cómo aproximadamente el 20% de los jóvenes refieren que han gastado dinero en cajas botín en el último año. 36% de chicos y casi 6% de chicas. Y esta es una categoría que nos preocupa porque esto no deja de ser un mecanismo de recompensa aleatorio desde el punto de vista de aprendizaje, y es idéntico al que utiliza los mecanismos de refuerzo que utiliza el juego de apuestas. Entonces esto moldea un cerebro de información y lo predispone a responder no solo en el juego, sino en la vida, de alguna forma, de forma más impulsiva, razonando de forma errónea en situaciones de incertidumbre, etc. Es decir, y luego sabemos que hay a utilizar falacias del jugador, de casi me toca la siguiente, seguro que sí, o llevo un tiempo jugando, ahora ya me va tocando. Y sabemos que hay una relación sólida entre el uso de este tipo de objetos y el juego problemático. Y aquí tenéis la estimación, según los criterios de SM5, de juego problemático. Estaríamos alrededor del 5% de la población. 7% en chicos y casi 2% de chicas, que tendrían un patrón compatible con un patrón de juego problemático. Y luego pasamos a los deportes electrónicos o sports, que vendrían a ser, porque yo creo que el nombre a veces equivoca. Y juegos electrónicos serían, o sports sería cualquier videojuego, pero con dos ingredientes: un elemento de multijugador y una retransmisión, que puede ser en directo o en diferido. Y claro, veis que el 28%, perdón, que
casi el 40% refieren que han visualizado, que han sido espectadores de deportes electrónicos en el último año, un 28% en el último mes y un 5% casi a diario. Entonces, claro, esta categoría, con esta faceta de visualización pasiva, puede pareceros que es una categoría que no tiene mayor relevancia. Sin embargo, dejadme enseñaros una cosa que dura 30 segundos, es un vídeo. Claro, todos estaréis de acuerdo conmigo en que la personalidad de un niño o una niña, es decir, su forma de sentir, de pensar, de actuar, es como un guiso con muchos ingredientes que se cocina a fuego lento. Entonces esos niños van cogiendo inputs de su unidad familiar, de su familia extensa, de sus amigos, de sus profesores, van cogiendo inputs, el entorno los va moldeando, ellos van cogiendo cosas. Entonces nosotros como padres les vamos explicando lo que tiene que ver con reconocer y regular emociones, con tolerancia a la frustración, gestionar conflictos. Pero tenéis que saber que hay otros agentes que están influyendo en esas facetas de vuestros hijos. Entonces, aquí os voy a enseñar a un youtuber que es gamer, se llama Agustín51, que es uno de los más vistos en España en los últimos años. Y esto es lo que le cuenta a los chavales cuando está jugando y los chavales ven cómo juega. Vale, dura 30 segundos, hacia el final del vídeo sube la voz, así que quienes compartáis espacio con otras personas o tenéis cascos, tened cuidado, ¿vale? Hostia, lo que mete. Hoy es el día, chavales. Hoy es el día, bro. Hoy es el día, tío. Hoy me lo está ya enseñando Epic Game, chicos. Vale. ¡Ostras, puñeta! ¡Ay! ¡No! ¡Chico de puta! ¡Mira así! ¡Dale, chaval! ¡Por favor! ¡Coño! ¡Que vive del salario que pago mensual! Vale, lo dejo aquí porque aparte se está cortando. Claro, esto no lo digo para que cojáis y al llegar a casa le quitéis los dispositivos a vuestros hijos, sino para que hagáis la reflexión de que tenemos que saber dónde están nuestros hijos. Si veis el vídeo en casa tranquilamente sin cortes, veréis que, claro, nosotros vemos a un chico que sobreactúa, que exagera y tenemos que explicárselo a los niños. Es decir, que eso no es la realidad, que hay otras formas de de gestionar la frustración, etcétera, etcétera. Vale, entonces es una categoría que tiene su importancia. Y es una categoría en la que, una vez más, al igual que el uso de videojuegos, es básicamente de chicos. Los chicos están por encima de las chicas. Uso de Internet por diversión. Aquí vemos 4 categorías de tiempo de uso. Me interesan especialmente 2 de ellas y vemos cómo evolutivamente podemos decir que los chavales y también los adultos cada vez pasan más tiempo en Internet. Esto es uso entre semana. Y si en vez de categorías estancas vemos las frecuencias acumuladas, empezamos por la izquierda, fijaros, el 95% de los jóvenes están 2 horas o más entre semana dedicados a ocio en Internet, todo lo que al margen del uso por las tareas escolares. 61% llegan a 4 horas o más y un 21% 7 horas o más. Incluso un 5% están 11 horas o más, recuerdo, entre semana, al margen de dormir, comer, ir al cole, hacer las tareas y extraescolares. Y en fin de semana vemos como la categoría morada, que sería la de 7-10 horas, es la que aumenta en detrimento de las 2 primeras, de las 2 categorías que están por debajo de 3 horas de uso. Y si vemos la frecuencia acumulada, vemos como prácticamente el 100% de la muestra le pasan 2 horas o más, un 80% están 4 horas o más conectados, incluso un 40% llegan a 7 horas o más. Y tendríamos que aproximadamente 1 de cada 6 jóvenes están haciendo un uso problemático de Internet. Y en este caso el patrón es mayor en chicas, porque aquí no lo he comentado, pero se ve como, luego lo veremos en redes sociales más acusado, las chicas, la prevalencia es mayor que los chicos. ¿Vale? Y vemos redes sociales. Esta es una categoría que solo se ve, es decir, que solo tenemos datos del año 2025. Entonces vemos a la izquierda como el 72% de los jóvenes han empleado más de 2 horas al día, 2 horas o más en el uso de redes sociales, mucho más en las chicas, un 31% 4 horas o más y un 11% 6 horas o más. Estamos hablando de uso diario entre semana y si pasamos al fin de semana vemos como los porcentajes aumentan. Prácticamente el 90% han estado al menos 2 horas en redes sociales y
el porcentaje es mayor en chicas y en el grupo de edad más alto, como sería de esperar. Y derivado de esto, vemos cómo, pero le he dado para atrás. Tendríamos aproximadamente 1 de cada 6 jóvenes haciendo un uso problemático de redes sociales. Claro, hace 10 años estábamos muy preocupados con el tiempo de uso y en establecer una relación entre tiempo de uso y problemas. Hoy sabemos que la relación es más compleja y el tiempo de uso, más que como una causa, muchas veces es un síntoma de que en ese niño pues quizá haya otros problemas en casa o en el cole o a nivel de amigos. Aunque el tiempo de uso es directamente proporcional a los problemas, simplemente porque si estás 6 horas en redes sociales, probablemente es tiempo que le quites a dormir o a hacer tareas y eso tendrá repercusiones, por ejemplo, en el rendimiento académico. Y luego también tenemos un problema con ciertos colectivos y el uso de redes sociales. Por ejemplo, hablamos de chicas, autoestima, autoimagen y trastornos de la conducta alimentaria. Y ya para acabar, la última categoría tiene que ver con consumo de pornografía, que se recoge en los 2 últimos años. Vemos una evolución descendente, pero un 50% de los chavales refieren que en el último año han consumido este tipo de contenidos y casi 1 de cada 3, algo más de 1 de cada 3, en los últimos 80 días. Como imaginaréis, la prevalencia es significativamente más alta en el caso de los chicos y derivado de esto, veríamos como aproximadamente un 3% de la población estaría haciendo un uso problemático. En la categoría es decir, la prevalencia sería muy superior en el caso de los chicos. Y nada más, esto os quería contar. Gracias por vuestro tiempo. Bueno, muchas gracias, Sergio. Como vedes, pues es algo que nos ten que facer reflexionar sobre que está pasando con a xeración futuras en Galicia. E teremos que poñer medidas pues, para correxir na medida do posible. Ben, nada máis queda anunciarvos a sesión técnica da semana que ven, o martes 28, que vai ser sobre o eclipse solar en Galicia, cando todo se alinea, recomendacións en saúde pública. Nada máis, moitas grazas e boa semana.